Son las 19:40 en la República Argentina. Volvemos con esto que es desde lejos no se ve. Estamos en línea, en comunicación telefónica con Eduardo Bolaños, periodista deportivo, para hablar un poco de lo que fue los partidos de Roland Garros entre ayer y hoy. ¿Cómo andás, Eduardo? Hola, buenas tardes, buenas noches ya. ¿Cómo andan todos ustedes? Bien, bien. ¿Qué análisis hace de de los tres partidos que tuvieron el día de hoy, esta jornada, que jugaron Francisco Cerundolo, Echeverry y Olivieri? Bueno, la verdad que fue un gran sábado para el tenis argentino, porque las dos victorias fueron fantásticas. Tommy Echeverry, diría yo, en el mejor momento de su carrera, le ganó a Borna Choric, un excelente jugador, le ganó en set corridos. Después Fran Cerúndolo en 4 sets a Taylor Fritz, un top 10, e incluso Genaro Olivieri, que perdió. Ahora después contamos un poquito, si quieren, de la historia de él. Perdió, pero contra Holger Rune, que es uno de los mejores jugadores de polvo de ladrillo de este momento, y realmente estuvo a la altura. Perdió en 3 sets, pero bueno, se dio el gusto de no solo de estar en la cancha central, sino de llegar a una tercera rueda de Roland Garros en la mejor actuación de su vida también. ¿Y te sorprendió Echeverry porque de alguna manera Francisco se esperaba que podía ganar con Taylor Fritz? No fue de alguna manera un batacazo. Genaro Oliveri, a pesar de su buen torneo, su buen performance, se podía esperar que caigan 3 sets con Holger Rune, pero la verdad que hoy Tomás Echeverry estuvo muy sólido con Borna Coric. Sí, realmente tuvo una gran actuación. No me terminó de sorprender porque uno viene ya desde hace tiempo la evolución de Retu, como se lo conoce en el ambiente, a Tommy Echeverry, que ya este año se le habían escapado algunos partidos muy cerrados. Lo tuvo acá con Cameron Norrie en Buenos Aires en los cuartos de final. Después se le escapó por inexperiencia con Andy Murray en Indian Wells, con Kachanov también en Miami, estuvo cerca. Perdió una final en Houston con Tiafoe, con 2 tiebreaks. Cuando uno va Hizo un viendo a buen los jugadores partido con Nole. Con Nole hizo un también, buen ¿viste? partido. Entonces, sí, son cosas que uno va viendo cuando te das cuenta que un jugador está en plena etapa ascendente, en una gran evolución, y que necesitaba dar el golpe en algún momento. Y acá se le dio porque ya había dejado en el camino a Alex de Minaur también, otro muy buen jugador australiano. Y Tommy Echeverry es un jugador de un progreso constante. Tiene un muy buen físico, atípico para el tenis argentino por su estatura. Y hoy la verdad me llamó la atención la solidez con la que jugó, lo bien que sacó en los momentos claves, que nunca le tembló el pulso, y enfrente un gran jugador como Borna Choric, que además es un luchador, no solo es un gran jugador, sino que nunca se dio por vencido. Y bueno, Retu lo cerró en 3 sets, ganó todos los partidos en 3 sets, que en un gran slam es muy importante no desgastarse, y merecidamente está en los octavos de final de Roland Garros. ¿Y cómo lo ves contra Nishioka para el próximo partido que van a jugar el lunes? Y mira, si hace una semana, cuando estaba por empezar Roland Garros, estábamos a horas del comienzo, y uno miraba el cuadro y le decían a Echeverry: ¿firmás acá jugar octavos de final con Nishioka? Te firmaba con las 2 manos, Echeverry, obviamente. Es una muy buena posibilidad, obviamente, viéndolo desde el otro lado, para Nishioka también es una buena oportunidad jugar con Echeverry octavos de final, pero hay un par de elementos que hacen que para mí Tommy sea el candidato. Uno, la superficie. Fundamentalmente el polvo ladrillo se mueve muy bien. 2, la cantidad de sets que jugaron. Tommy jugó el mínimo, que son 9, y Nishioka jugó casi el máximo, jugó 14 sobre 15 sets posibles. Eso lleva a un desgaste, y además yo creo que Tommy Echeverry es un pibe muy ubicado, tiene un grupo de trabajo donde está Pico Mónaco, está el negro Zabaleta también trabajando con él, que también ayudan a que no se le vaya la cabeza, y para mí tiene muy buenas posibilidades con Nishioka el próximo lunes. Eso se nota mucho, el tema de la cabeza en Echeverry. Yo por ahí lo veo a Francisco Cerundolo y muchas veces tiene problemas con su entrenador. Veo al Peque que, bueno, no está atravesando un buen momento. Recién ahora pudo ganar 2 partidos, pero se lo ve muy fastidiado, y a diferencia de Echeverry, que se lo ve muy calmo a la hora de afrontar todos los partidos. Uno los ve a Echeverry y a Cerúndolo, y son los dos polos opuestos, ¿no? Tommy tiene una tranquilidad que parece un jugador con muchísimos años en el Tour, un aplomo,
tremendo, y por el otro lado Fran Cerúndolo, que es demasiado para mí, digamos, muchas veces los jugadores necesitan exteriorizar lo que les pasa, pero no tanto. Se pasa de rosca un poco, pero bueno, evidentemente es la mecánica que tiene con Kevin Confederac, que es su entrenador, y mal no les va. A veces choca un poco verlo a Cerúndolo decir las cosas que dice y tratarse en ese ida y vuelta con el coach. Recordemos que desde este año está permitido, antes estaba prohibido por reglamento hablar con el entrenador, y a veces me parece que se pasa un poco de la raya. Pero bueno, Fran es así, explosivo dentro y fuera de la cancha. Sí, sobre todo porque a veces viene llevando bien los partidos Francisco Cerundolo y de repente le agarran estas rabietas. Yo lo vi en vivo contra Hassman, no ayer, sino en Buenos Aires, y tiró un pelotazo descomunal contra el cartel publicitario. Es algo que impacta desde afuera sin duda porque no sabés qué le pasa de repente cuando a Francisco. Sí, yo creo que es un jugador de no tiene techo, tiene unas condiciones enormes. Quienes lo hayan podido ver en los últimos días, o incluso hoy, contra Taylor Fritz, habrán podido observar esa derecha tremenda que tanto la juega paralela como cruzada, con una efectividad enorme, con mucho efecto. Esa pelota lleva una carga de top enorme, pero debería calmarse un poco y también variar un poco. Hoy lo hizo con Fritz, variar y no querer ganar todos los puntos con esas derechas que obviamente son tiros espectaculares, levantan a la gente, después van a los highlights del torneo, pero así erra también, y erra en demasía. Uno no le quiere quitar la esencia al jugador, pero sí ordenarse un poco más, no arriesgar tanto en todos los momentos, y yo creo que es un jugador que puede meterse en el top 10 tranquilamente. ¿Y podrías contar brevemente, capaz para los oyentes que todavía no conocen la historia de Genaro Olivieri, que bueno, que está a 200 del ranking mundial y pasó la cual y llegó a tercera ronda? Por ejemplo, hablaba con conocidos, no lo tenían ni visto. Sin duda un jugador que era primero en las categorías de menores y de repente apareció en el mundo del tenis en el centro de la escena. Sí, bueno, Genaro Olivieri, un chico muy luchador de la ciudad de Bragado, de la provincia de Buenos Aires, que siempre contó con el apoyo de su papá, que lo acompañaba a los torneos, que su papá lo inscribía incluso en los torneos y le decía, che, mirá, aparece un Challenger. Le contamos a la audiencia que los Challenger son los torneos de segunda línea, donde muchas veces se van a buscar puntos, o donde los chicos necesitan sacar esos puntos para después llegar a la categoría del ATP. Y bueno, el apoyo de su papá fue muy importante, y su papá falleció en el año 2021, tuvo COVID y no pudo recuperarse, no pudo salir del COVID, y para Genaro fue un golpe muy importante. Incluso dejó de jugar 3 meses por esta situación que lo golpeó mucho, no quería jugar más, no quería agarrar una raqueta. De a poco volvió al ruedo, empezó a jugar. Hace un año estaba jugando obviamente Challengers y los anteriormente llamados Future, los M25, que son el tercer escalafón, así que imaginemos qué nivel tenía. Y después se la fue a jugar a la quali. La cual es la clasificación para aquellos jugadores que no tienen ranking para entrar al torneo. Pasó las 3 rondas, pasó 2 ruedas en el cuadro principal, jugando con mucha solidez, con mucho aplomo también. Bueno, hoy la vara de Holger Rune era altísima, pero ese 6-4, 6-1, 6-3 muestra que estuvo completamente a la altura y no desentonó en una cancha tan importante. Y este presente que tienen los tenistas argentinos que tuvieron, porque no solo estos 4 que llegaron a tercera ronda, bueno, ahora llegaron a octavos, sino también Cachín, que había hecho un buen torneo. Se puede transcribir a los próximos torneos lo que queda del año. Si bien ahora se van a cambiar a superficies más duras, viene la temporada de césped ahora en junio y de canchas duras, está el US Open. ¿Vos creés que ese buen presente también se puede trasladar a lo que queda del año? Y bueno, es el deseo, por supuesto. Bien marcás vos que el cambio de superficie es muy importante, sobre todo que se pasa de la superficie más lenta, la actual, el polvo de ladrillo, a la más rápida, que es el césped. Cambia todo, cambia el pique de la pelota, la altura donde pica la pelota, cambia el calzado, se modifican un montón de cosas. A los jugadores argentinos siempre les cuesta hacer pie en el pasto, aunque yo a Echeverri y a Cerúndolo, por ejemplo, los veo con muy buenas condiciones también, como para andar bien en superficies más rápidas.
es una gran incógnita, ya que vos preguntabas un poco más en forma global, ¿qué puede pasar con Sebastián Báez? Sebastián Báez es un enorme jugador, quizás está un poco estancado. El otro día pierde un partido increíble realmente con Gael Monfils, que es casi un exjugador. Báez ganaba 4-0 en el último set y lo termina perdiendo. Yo creo que ahí se incorporó Javier Prana al grupo de trabajo que tiene Báez. Ojalá el aporte y la experiencia de Javi le sirva, porque es un jugador muy ordenado, muy correcto, con muchas condiciones, pero bueno, en mi opinión está un poco estancado en este momento. Y la incógnita de ver qué pasa con Schwartzman también, porque Schwartzman va a retroceder, va a quedar por primera vez en mucho tiempo fuera de los 100 primeros del ranking mundial, pero venía muy, muy mal técnicamente y de confianza, y haber pasado 2 rondas en Roland Garros, haber ganado el partido que venció a Zapata Miralles en primera ronda, de 0-2 en set, a ganarlo en el quinto, creo que puede ser una inyección anímica importante, así que bueno, ojalá estos lindos momentos que se están viviendo en Roland Garros se extiendan por el resto de la temporada. Sobre todo porque Zapata Miralles ya le había ganado 2 veces a Schwartzman y le había ganado 2 veces en polvo de ladrillo y de manera contundente también. Que ya le había encontrado un poco la vuelta al Peque Schwartzman. Sí, le había ganado en Buenos Aires de manera escandalosa, ¿no? Bueno, Schwartzman atravesó una muy mala temporada de sudamericana. Zapata Miralles es un jugador español muy correcto, muy aplicado, que casi no comete errores y quizás no deslumbre. Pero bueno, para Schwartzman es un jugador complicado porque Schwartzman necesita tipos que arriesguen más, que se equivoquen más, no que hagan lo mismo que él, que extraer miles de pelotas. Y eso también un poco lo fue complicando. Creo que todavía tiene para crecer. Schwartzman hoy en el día de ayer declaró que este es su último año con Juan Ignacio Chela como entrenador, que llevan muchas temporadas juntos, fueron un binomio muy, muy exitoso, por supuesto, y ahora va a seguir trabajando con Mariano Monachesi, que es otro excelente entrenador argentino. Schwartzman tiene 30 años, recordemos que antes 30 años parecía ya para la jubilación en el tenis, y ahora creo que al Peque le quedan tranquilamente 3-4 años para seguir dando pelea en el circuito. Y te traigo a una pregunta por afuera del tenis argentino, de la Next Gen, estos jugadores, bueno, Rune que está surgiendo, después, bueno, Alcaraz que se consolidó de alguna manera. ¿Quién vos creés que va a estar en la cima, va a subir de manera notoria en el ranking todavía más hasta llegar a las 2 primeras posiciones o el top 5? De estos tenistas jóvenes, y en este contexto que Rafael Nadal ya bueno, anunció que no va a jugar por toda la temporada, como se viene un recambio, ya se está terminando el reinado del Big Four. Sí, nos bien acostumbraron a una cosa que es totalmente galáctica. Nadal, Federer y Djokovic nos llevaron a que pensemos que esto podía durar para siempre, y lamentablemente no es para siempre. Roger ya nos dijo adiós, Rafa está ahí nomás, a Djokovic le queda un poquito más, pero bueno, después va a haber una gran pelea. Creo que tiene todas las condiciones en Alcaraz, que llegó muy rápido, demasiado quizás al número 1, algunas turbulencias ahora que lo hacen que se tenga que acomodar, se le están escapando algunos partidos, pero el lógico es muy joven. Creo que Casper Ruud y Holger Rune también están para la pelea, pero yo creo que va a ser una lucha por el número 1, una vez que Djokovic ya no esté más, muy, muy de cambio de mano permanente. Yo no creo que haya uno que se logre imponer, más todos los que están ahí, ¿no? Recordemos que está Daniil Medvedev, que se despidió sorpresivamente con Thiago Seybold, con el brasileño en este Roland Garros, pero es un jugador inmenso que ya fue número 1. También está Tsitsipas. Bueno, vi que también hace un ratito ganó Zverev, que se está recuperando, ¿no? Porque tuvo una fractura de tobillo el año pasado en Roland Garros. O sea, creo que vamos a tener un tiempo de muchísima paridad, como ocurrió entre el reinado de Sampras y la aparición de Roger Federer a comienzos de los 2000, donde hubo un pase de manos permanente por el número 1. Sí, claro. Una última pregunta como para ir cerrando, te la va a hacer acá mi compañero José, y si bien vos haces coberturas de tenis, también haces coberturas de fútbol, y bueno, te quería preguntar por el caso Villa. No, sos futbolero aparte, Eduardo. ¿Cómo estás? José Benítez te saluda. Hola José, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eduardo, perdón, te cambio de canal un poquito, ¿no? Salimos un segundo del tenis porque mi pregunta más que nada no tanto qué posición tenés, no es lo que importa en este caso, sino ¿crees que es un antecedente esto de Villa importante en el fútbol, que lo haga un club grande, uno de los 5 grandes, digo, no por especial en Boca,
Porque realmente, después podemos discutir, ¿no? Era antes, era ahora, eso es una discusión de otra característica, pero realmente ha sido una noticia interesante, ¿no? Que un jugador de la categoría, no es un jugador de la tercera, sino es un jugador de la primera, se haya anunciado que no va a jugar más en Boca. Bueno, me parece que siempre hay que dar un primer paso, siempre tiene que ocurrir, me parece fantástico lo que ocurrió, digamos, era obvio que había habido violencia de género, me parece que Boca no condenó el hecho con todo el énfasis que debió hacerlo, lo separó, Villa no va a jugar más, pero no hubo un comunicado de Boca ni en su momento, siempre como que trató de esperar, de ver qué pasaba, medio de ocultarlo, lo mismo con Jorge especular Martínez, quizás. Exacto, el entrenador de la reserva que tenía una denuncia concreta de una chica del club, se esperó también. Sí. Hay una mujer que está a cargo del departamento de género de Boca, pero ¿qué opina hasta ahí? Bueno, yo creo que a Boca no le quedó otro camino. Boca se hasta último momento. Recordemos que el año pasado lo hicieron volver a Villa, más por una cuestión deportiva, porque lo necesitaba. Sí. Pero bueno, yendo puntualmente a tu pregunta, creo que sí. Creo que es un antecedente y fundamental, y que a partir de ahora este tema de que no haya violencia de género, del ni una menos, todo eso, tiene que llegar al fútbol, que es un ambiente muy machista, por supuesto que sí, pero bueno, como en otros estamentos de la sociedad, por suerte, se están abriendo esas puertas y que las mujeres puedan decir todo lo que les pasa, todo lo que sienten, me parece que es algo fundamental, y si Villa no tiene que jugar más, que no juegue nunca más. Por supuesto, por allá en la Argentina no lo va a hacer. Claro. Y quizás también se le va a complicar el resto de su carrera, porque es un antecedente no menor, no es que tuvo una pelea en una calle, en un bar, no. Es condenado por violencia de género. Eduardo, excelente. Quería escuchar el comentario porque lo queríamos tratar hoy más temprano, no tuvimos quizás el espacio, y una persona por ahí que ha recorrido el fútbol como vos durante todo este tiempo, ¿no? Que conoce mucho la historia, me parecía que era inédito, pero por otro lado también uno puede decir que tardío, ¿no? Que tarde llega todo el fútbol, que tarde llega la AFA, las cosas, que no tiene un protocolo muy claro, que bueno, también estuvo lo de Thiago Almada, digo, no para abrir una nueva puerta, pero qué tarde llega todo el fútbol argentino, parece. Sí, en términos de protocolo, supuesto, digo, incluso en eso. Sí. Y te lo amplío también a otras cosas. De a poquito están apareciendo las chicas actuando como los asistentes, como cuarto árbitro. Yo no sé en qué momento van a dirigir un partido en primera división, están súper capacitadas para hacerlo. Claro. Lo mismo ocurre con nuestras colegas, que les cuesta muchísimo hacerse un lugar, y sin embargo, gracias a Dios, lo están logrando. Sí. En las radios, bueno, en los canales de televisión, en las transmisiones, uno que tiene la suerte de participar en las transmisiones de la parte de la producción periodística, tanto en ESPN o en TNT, que hacemos el fútbol argentino, y por suerte tenemos un montón de compañeras y de colegas trabajando ahí. Uno ve la cantidad de chicas que se anotan en las escuelas de periodismo y que quieren participar, y bueno, eso es algo muy importante, y bueno, y como decís vos, todo ha tardado, quizás demasiado, y sigue tardando, pero se van abriendo las puertas, y es algo ya que me parece sanamente incontenible. Eduardo, te agradecemos un montón esta comunicación, bueno, este repaso de tenis. Yo no quise opinar, no es mi palo, ¿no? El tenis, pero bueno, ustedes se llevan bien, veo, porque Seba conoce mucho. Pero bueno, te agradecemos esta comunicación y te tendremos más adelante seguro. Muchas gracias, Eduardo. No, por favor, el agradecido soy yo, siempre es un placer, y bueno, hablar de fútbol, de tenis, de historia, como hemos hablado en algún momento, y bueno, y es lindo también la comunicación así, el ida y vuelta con alguien que conoce mucho del tenis, así que bueno, fue realmente un placer. Dale. Bueno, pasó acá por Desde Lejos No Se Ve, Eduardo Bolaños, nos dejó su opinión sobre